que hay en la naturaleza, en nuestra, digamos, son parte de nuestra microbiota, pero en medicina vamos a mirar que no son todos los del potencial de patogenicidad y vamos a estudiar, pues obviamente los que son importantes para nosotros, para evaluar lo que es la enfermedad producida por estos microorganismos. Teniendo, señora. ¿Usted está compartiendo? No, no, todavía no ha abierto. Es que creo que Vale, profe, el qué pena. sistema está lento. Cuando ya vea yo que intenta abrir aquí la ventana, les pregunto si la están viendo. Pero voy pues poniéndolos como en contexto. Obviamente, pues ya sabemos nosotros por qué se llaman cocos, por qué se llaman gram positivos y por cuál es la composición de la pared. Recuerden que tienen una gran cantidad de peptidoglucano, que esa pared, no los que tienen cápsula, porque los que tienen cápsula, la que le ayuda a la adherencia también es la cápsula, pero los que no tienen cápsula tienen como último componente de su morfología, de su estructura, la pared, que es la que le ayuda a la adherencia, porque siempre tenemos que tener pendiente en lo que es la generación de la enfermedad, o sea, en la patogénesis, que creo que ahora está proyectando. ¿No? Sí, creo que va a proyectar, profe, porque a mí, pues a mí me parece... Ya está proyectando. Ya, ahora sí, Ahora sí, ahora sí. Listo, bendito sea Dios. Entonces, no, esto está pero relento. Son bacterias esféricas, ovoides, compuestas por capas de peptidoglucano, eso ya nosotros lo habíamos aclarado, que es el culpable de la retención del colorante de Gram, cristal violeta. En general, algunos son aerobios o anaerobios facultativos. Y aquí más que generalmente los que son anaerobios son más hacia el grupo de los estreptococos que hacia el grupo de los estafilos. Pero tienen el potencial más o menos los dos. Lo otro que tienen que tener ustedes siempre presente es que estos microorganismos pueden crecer en casi toda nuestra anatomía. No solamente en los sitios de los cuales son microbiota, sino de esos espacios que se consideran estériles, que deben estar estériles para tener salud del paciente, y ellos son capaces de pasar barrera hematoencefálica a infectar el sistema nervioso central y pueden infectar vía urinaria, lo que son vísceras huecas. Casi ningún sitio anatómico les es vedado para ellos. Son inmóviles, no, señora. ¿Por qué son capaces de pasar la barrera hematoencefálica? Porque ellos pueden pasar a través de la misma, digamos, en el líquido cefalorraquídeo, alcanzan a pasar por los vasos sanguíneos, pueden pasar a través de los vasos sanguíneos, pueden alcanzar líquido cefalorraquídeo también, desde un vaso sanguíneo y demás, y se pueden extender, bien sea por la vía linfática o por la vía hematógena, ¿no? Y pueden hacer no solamente por vía hematógena, sino por sitios anatómicos que le permitan llegar al sistema nervioso central, bien sea, por ejemplo, en los huesos propios de la nariz, en la parte de la apófisis mastoides, porque nosotros tenemos sitios anatómicos que pueden permitir esa comunicación, ¿no? Entonces, no solamente alcanzando la vía hematógena y logrando pasar allá pues la barrera hematoencefálica, sino que pueden por sitios anatómicos también lograr ascender hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, una infección localizada en senos paranasales, en los huesos propios de la nariz, en el oído, en la cavidad oral, las infecciones en la cavidad oral, todo desde ahí se pueden extender sin alcanzar la vía hematógena. ¿Ok? La mayoría de las extensiones las hace por la vía hematógena. Pero puede ser pues digamos por la misma estructura anatómica nuestra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señora. Y además de que pueden hacerlo, tienen el potencial bioquímico para adaptarse a distintos pHs y a distintas temperaturas, que eso es fundamental para que un microorganismo pueda alcanzar sitios anatómicos diferentes a los que se creen que son los propios de ellos, ¿ok?
Bueno, entonces aquí viene la primera gran división que tenemos que tener en cuenta. Los cocos gram positivos, como tienen potencial bioquímico y eso nos ha servido a nosotros para identificarlos, viene la primera división, que es mediante la producción de catalasa o la ausencia de catalasa. Entonces, los cocos gram positivos que producen catalasa son los estafilococos y los micrococos. Y ahora vamos a ver qué es la catalasa. Y los que no producen catalasa, pero cuando yo los coloreo y veo la coloración de gram al microscopio, veo que son cocos gram positivos, pero cuando empiezo a hacer la diferenciación microbiológica, la primera prueba que se hace es la prueba de catalasa. Los catalasa positivos estafilos, los catalasa negativos estreptos y enterococos. Es que los enterococos eran del grupo de los estreptos, pero hoy en día los clasifican como en un grupito especial. ¿Qué es la catalasa? La catalasa es una enzima que es una hemoproteína de estructura similar a la hemoglobina, que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales de la oxidación en el metabolismo. Creo que yo ya les había comentado a ustedes que las bacterias que son aerobias, pues van acumulando peróxido. Si no tuvieran catalasa, pues ellas mismas se destruirían porque el peróxido es un bactericida, ¿sí? Es un agente biocida. Entonces, la bacteria tiene en su metabolismo la capacidad de degradarla. Por eso, generalmente, pues los aerobios son catalasa positivos. ¿Cómo se hace en laboratorio? Es muy fácil. En una gota de peróxido que se pone en un portaobjetos, se toma con un palillo de madera, porque no se puede tomar con una asa microbiológica metálica, porque podría desencadenar un falso positivo y eso sería pues muy grave. Entonces se toma la colonia del medio de cultivo con el palillito, se mezcla con el peróxido y casi instantáneamente hay liberación de oxígeno, ¿sí? Se produce todo el proceso de degradación del peróxido en hidrógeno y oxígeno libre, que es lo que yo puedo observar macroscópicamente como formación de burbujas. Eso es como cuando uno pone un Alka-Seltzer en un vasito con agua y empieza a hacer efervescencia, poco más o menos. ¿Eso qué quiere decir? La aparición rápida y sostenida de burbujas nos lleva a la conclusión de que ese microorganismo que está creciendo en un medio de cultivo, porque se sembró para identificarlo, que provenía de una muestra de un paciente, pues es catalasa. No solamente es coco gram positivo, sino que ya ahora sé que es coco gram positivo, catalasa positivo, y eso me enfrenta al panorama de que estoy frente a un estafilo, que el agente causal de ese proceso infeccioso es del género de los estafilos. Profe, no entendí muy bien por qué es necesario hacerlo con el asa de madera. No, con un palillito, porque a veces las asas metálicas pueden dar efervescencia, ¿sí? Por el mismo metal del que están construidas, y entonces podría usted pensar que lo que hay ahí es un estafilo, ¿sí? Y puede ser un estrepto, porque es un coco gram positivo, o puede ser que sí sea un estafilo, pero en microbiología y en ninguna rama de la medicina se pueden dar supuestos, ¿cierto? ¿Sí quedó claro? La otra cosa que no se debe hacer es tomar la muestra del agar sangre, porque los glóbulos rojos tienen catalasa. Entonces, si yo tomo la muestra de agar sangre, también puedo desencadenar una catalasa positiva, pero no se sabe si es de la bacteria o del medio que tiene sangre, ¿ok? Entonces, esas son dos cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace la parte de microbiología para la identificación del agente causal de un proceso infeccioso. Listo. ¿Quedó claro? Bueno, eso es lo primero. Entonces ya ahí el panorama se me abre y ya sé que estoy en el género estafilococo. Se habla más o menos de 35 especies de este género, pero de importancia clínica médica humana está el estafilococo aureus, y quiero que de ahora en adelante lo repitan bien, es aureus, porque las colonias son de color dorado y el símbolo químico del oro es AU, por eso se llama
Estafilococo aureus, y todo lo que sea dorado es áurico, ¿cierto? Entonces, cuando crece en el medio de cultivo, una manera de identificarlo es por las colonias que forman en el medio. Entonces uno lo mira y ve que la colonia es amarillita y ya le dio catalasa positivo y ya sabe que es un coco gran positivo. Entonces usted sigue en la identificación. Está el aureus, están el estafilococo epidermidis y el estafilococo saprophyticus. El de mayor potencial de virulencia es el estafilococo aureus, es el más patógeno de esos tres. No quiere decir que los otros dos no puedan desencadenar procesos infecciosos graves y complicados, que los vamos a ir viendo. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos dentro de nuestra microbiota alguna presencia de este tipo de estafilococo, más las personas que trabajamos en salud, por obvias razones, estamos en contacto con personas que puedan tener un proceso de infección por este estafilococo. Una vez que el niño nace, el contacto con el personal de salud, con la familia y demás, pues le da su carga bacteriana, que probablemente entre esos viene el estafilococo. Pues nosotros tenemos una inmunidad innata y luego una inmunidad adaptativa que puede protegernos de este tipo. Y recuerden, hay nichos ecológicos en nuestra anatomía, piel y mucosas, que mantienen en control algunos de los agentes que puedan ser patógenos. El aureus es el de mayor importancia por su potencial de virulencia. Todos tenemos contacto en algún momento de la enfermedad y pueden ir desde una intoxicación alimenticia, porque también pueden estar asociados a procesos diarreicos o a enfermedades graves, complicadas y mortales. En pacientes, por ejemplo, que tengan un sistema inmune comprometido por algún evento, pues pueden desencadenar procesos que pueden tener la muerte del paciente. Entonces, los estafilococos son gram positivos, catalasa positivos y usualmente están agrupados en racimos. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, profe, está en la diapositiva morfología. Algo, no sé, bueno. La pared es muy importante. Ya sabemos para qué le sirve la pared a las bacterias, ¿cierto? Por el ser el sitio de acción de los antibióticos, porque es el mecanismo de adherencia y de actividad patogénica. La representación antigénica es la respuesta inmune se desencadena por los componentes de la pared de los microorganismos y en específico pues de los cocos gram positivos a estafilos. Son anaerobios facultativos de crecimiento rápido, colonias que varían desde el color dorado hasta el blanco. Los saprofíticos y las colonias son blancas o cremas que sirven para su clasificación. Entonces, cuando uno hace la coloración de Gram, después de tomar la muestra, bien sea directa de la muestra que traen al laboratorio de microbiología o de lo que crece en los medios de cultivo, para recordar cómo es la coloración de Gram, una gota de cristal violeta, 1 minuto, se lava, una gota de Lugol, que es el mordiente que acaba de fijar el cristal violeta en el peptidoglucano de las bacterias gram positivas, 1 minuto se lava, alcohol acetona, 30 segundos, generalmente lo que tienen estandarizado. Bueno, obviamente la muestra hay que fijarla con calor una vez que se pone en la lámina portaobjetos, porque si no la pierde, antes de empezar a colorear. Después del alcohol acetona, entonces pone la fuchina y obviamente lo que es gram positivo queda de ese color violeta y como es un coco, pues se ve así, ¿cierto? ¿Qué puede pasar con los cocos gram positivos? Que si las colonias son muy viejas en el medio de cultivo, dejan de producir las grandes cantidades de peptidoglucano y uno podría colorearlo y observarlo como si fuera un gram negativo, ¿sí? Pero eso ya es de la competencia del microbiólogo. Los cocos gram positivos los observa uno así, tal cual como lo están viendo ustedes. ¿Cuál es el hábitat de estos microorganismos? Ampliamente distribuidos en la naturaleza, son resistentes a la sequedad y a otros factores ambientales adversos. Son microbiota normal de la piel, de las glándulas mamarias, de la mucosa de la nariz y boca, todo el tracto digestivo, la vagina y la uretra. Generalmente tienen una relación simbiótica benigna con el huésped,
pero cuando hay cuando se quiebra ese equilibrio por alguna condición más que de la bacteria, porque la bacteria siempre tiene ese potencial de virulencia, esa capacidad de patogénesis, generalmente se rompe porque el hospedero pierde de alguna forma la capacidad de mantenerlo en control, de tener un pH que lo limita, porque en nuestros pHs ácidos, donde son ácidos o alcalinos, pues nos protegen de este tipo de agentes, pero cuando por alguna condición se pierde la integridad, las barreras, bien sean químicas o físicas, pues el microorganismo puede penetrar, proliferar o producir toxinas. Los recién nacidos son fácilmente colonizables por Staphylococcus aureus, así como también por estreptos y demás, y desde ahí en adelante empieza pues la relación simbionte entre los dos. Lo mismo el personal de salud es más susceptible a la colonización, las personas que están hospitalizadas en UCI o por, digamos, hospitalizaciones muy prolongadas, están de cúbito, no las mueven, forman úlceras posturales, bueno, en fin, todo lo que vulnere esa barrera que tenemos nosotros, que es la piel, pues le deja toda la capacidad al microorganismo. También los pacientes con VIH positivo, los diabéticos, los drogadictos, sobre todo los que usan drogas inyectadas. Los pacientes con hemodiálisis o diálisis peritoneal y los que sufren algunas enfermedades de la piel. La mayoría de estas cepas son más resistentes a múltiples antibióticos y ese es el gran problema. No solamente por plásmidos, sino tienen en su cassette una parte para ser resistentes a meticilina y demás. Entonces ahí está estafilococos cromosómicamente resistentes a meticilinas y oxacilinas. Entonces eso pues nos deja expuestos a bacterias bastante resistentes. Está el estafilococo epidermidis en piel, capitis en glándulas sebáceas, hominis y hemolíticos en glándulas de la axila y el pubis, auriculares en conducto auditivo externo, saprophytus en recto, uretra se pueden encontrar en la orina, liberarlos en cervix de mujeres jóvenes y sexualmente activas. De manera que si ustedes ven ese panorama, los tenemos en casi toda nuestra anatomía. Pero vivimos en equilibrio. Ellas, estas bacterias, pues mantienen esos grupos en esos sitios anatómicos y eso nos protege por las sustancias que ellas producen, porque algunas pueden producir algún tipo de sustancias que son bactericidas, de otro tipo de microorganismos, mantienen unos ácidos grasos que pueden también eliminar otro tipo de microorganismos, y lo que llaman un nicho ecológico. Entonces ahí tranquilitas digamos, el sitio anatómico en perfectas condiciones, pues no pasa nada, ¿sí? Pero a veces suceden cosas como, por ejemplo, una pieza dental que se daña, que no se trata a tiempo, una caída que rompe la piel, fractura el hueso. Bueno, entonces, esos microorganismos, vamos a ver por qué se pueden producirnos a nosotros lesiones. Entonces, vamos a hablar, y vamos a hablarlo en todas las bacterias, cuál es ese curso natural de la enfermedad y cuál es el potencial del microorganismo y por qué se nos puede volver tan complicada una infección por estafilococo. Entonces dijimos que el de mayor potencial de virulencia es el estafilococo aureus. El estafilococo aureus pues tiene además una gran dotación para eso, por los componentes de la pared, por las toxinas que produce, que son excretadas. Las toxinas que produce un microorganismo no solamente trabajan en el sitio donde se está multiplicando la bacteria, sino que se pueden extender por la vía linfática o hematógena y alcanzar órganos que están distantes y afectarlos, de acuerdo a la actividad que tenga esa toxina. Lo mismo pasa con las enzimas. Pues empiezan a producirse en el sitio y dañan el sitio. Generalmente el espacio entre las células lo afectan, la membrana de las células, entonces pues eso va favoreciendo la extensión del proceso de invasión del microorganismo, porque hace una extensión por contigüidad, va invadiendo todos los tejidos que están cercanos, circundantes, y la lesión se va extendiendo. Ya en un microscopio
no ópticos, sino de otro tipo, pues uno puede ver los cocos así como los ven ustedes ahí. Profe, Bien bonito. Señora. Una pregunta, en la anterior diapositiva nos hablaban de que los gérmenes, que excretadas por los gérmenes. Por las bacterias, por los cocos ok, positivos, por el Staphylococcus aureus en especial. ¿Sí? Listo. Pero es que no, esa explicación de la acción de toxina a distancia no es solamente de, digamos, capacidad del Staphylococcus aureus, sino de la gran mayoría de las bacterias, ¿ok? La gran mayoría de las bacterias producen toxinas que se producen donde está creciendo el microorganismo, pero la acción generalmente sucede en un órgano a distancia. Y en este caso, pues el estafilo lo puede hacer, pero después lo vamos a ver, por ejemplo, con el Corynebacterium diphtheriae, que produce la toxina en el sitio donde se está multiplicando, pero la toxina puede viajar por la vía hematógena, dañar riñón, dañar corazón, y lo mismo produce aquí. Pasa en este caso, ¿ok? Es para que ustedes tengan idea de cómo, además del sitio donde está creciendo el microorganismo, está proliferando, dañando el tejido, la célula, la mucosa, todo donde está creciendo el hueso, porque el estafilo también puede producir daño del hueso, periostitis y demás. Puede producir toxinas que pueden viajar y dañar órganos a distancia. Bueno, ¿qué estructura antigénica tiene el estafilo? Pues es un coco gram positivo, tiene peptidoglucano, ¿se acuerdan? En gran cantidad. ¿Y para qué se deriva de la presencia del peptidoglucano y del encuentro con nuestro sistema inmune? Porque es que eso es lo que uno tiene que empezar a construir en el proceso de patogénesis. El microorganismo empieza a multiplicarse y el sistema inmune inmediatamente, porque acuérdense que hay macrófagos patrullando por ahí y demás, y lo identifican. Y empieza lo que es las citoquinas y todo eso, interleuquinas y demás. Y es importante el peptidoglucano en la patogénesis de la infección, porque es el que induce producción de interleuquinas 1, que es un pirógeno endógeno, que es el que va a atraer polimorfonucleares hacia el sitio donde se están multiplicando. Y eso define las características de una infección por estafilo. Las infecciones por estafilo son purulentas, ¿sí? Y eso ustedes tienen que saber cuando empiecen ya directamente a mirar las infecciones y demás. La característica de la infección por estafilo es una infección purulenta. ¿Por qué? Miren, aquí está parte del por qué. Fíjense que todo se va interrelacionando. ¿Por qué las lesiones por estafilo son así? Uno, si no saben, pero ya ustedes empiezan a entender por qué. Porque esa estructura bacteriana desencadena una gran cantidad de polimorfonucleares en el sitio donde se está multiplicando. Además, entonces, empieza a activarse complemento e induce producción de opsoninas para que se vaya aumentando la respuesta inmune. Nosotros hablamos de los ácidos teicoicos, que forman parte de la pared de las gram positivas, que es esa estructura formada por glicerol, fosfato, riditol, que le sirve para adherencia, para la parte de todo lo que es la carga electrostática y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ácidos teicoicos? Activan las células de las mucosas a los linfocitos plasmáticos, de manera que eso le permite adherirse a la fibronectina y atrajeron gran cantidad de polimorfonucleares, pero se complementa la respuesta inmune y producción de anticuerpos, activa complemento, inhibe quimiotaxis de los mastocitos y eso, fíjense, ya está interrelacionándose con toda nuestra respuesta inmune. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene una proteína A, que es un componente de la pared celular de muchos Staphylococcus aureus. Los Staphylococcus aureus tienen esta proteína A, que se activa a la fracción FC de la inmunoglobulina G de tipo 1, 2 y 4, es decir, que la proteína A es antigénica y hay una respuesta específica frente a la presencia de esta proteína, porque aquí nos están hablando ya de inmunoglobulina G, ¿sí? No solamente de la inmunoglobulina M, sino específicamente de inmunoglobulina G.
Los que son encapsulados, porque hay algunas cepas que son encapsulados de manera tal que tienen mayor potencial de virulencia. ¿Por qué? Porque evade la fagocitosis. Entonces produce ese exopolisacárido, es antigénico, inhibe fagocitosis por polimorfonucleares, promueve la adherencia porque pues ella está cubriendo el peptidoglucano a las células del hueso y produce 8 inmunotipos, es decir, hay una respuesta diferente frente a esa composición de la cápsula. ¿Qué otra cosa hace la cápsula? La cápsula evita la acción de los antibióticos, porque generalmente eso es como un glicocálice, un componente que a veces permite que se unan varias bacterias y formen como una microcolonia, y ahí es muy difícil que entren las células de la defensa y los mismos antibióticos que se están usando para tratar la infección. Por eso es que las células, las bacterias encapsuladas tienen mayor potencial de virulencia. Produce el glicocálice o slime, que le permite adherirse al plástico y a otros materiales que no son propios nuestros, pero que en ocasiones en la vida de algunas personas es lo que les garantiza calidad de vida y una sobrevida, por ejemplo, válvulas cardíacas, reemplazo de cadera. Entonces esas prótesis por algunas circunstancias se infectan, se contaminan con este tipo de microorganismos, se adhieren al elemento pues a los elementos de reemplazo, como las válvulas y demás, y en ocasiones empiezan a producir pues todo lo inespecífico, fiebre, todos los marcadores de inflamación. El sistema inmune tiene una respuesta, pero generalmente no es capaz y terminan haciendo un cambio del elemento que ya le habían puesto al paciente. ¿Qué toxinas produce el Staphylococcus aureus? Produce la toxina alfa, beta y gamma, que actúan sobre los eritrocitos, es decir, produce hemólisis. Es una hemolicina potente. Los microorganismos pueden hacer hemólisis alfa, que es una hemólisis parcial, hemólisis beta, que es una hemólisis total, es decir, destruyen los glóbulos rojos de manera completa, no parcial, y los que no producen hemólisis, que son los que se consideran gamma hemolíticos. Entonces, lo que hace es destruir los glóbulos rojos. En ese momento puede liberar hierro sérico, que nosotros no tenemos hierro libre por ahí. El hierro en los seres humanos siempre está conjugado, pero hay bacterias que son capaces de producir sideróforos, y el sideróforo es un captador de hierro, y esa bacteria que es capaz de captar hierro, que puede quedar libre, se hace de mayor potencial de virulencia. Fíjense cómo algunas se hacen su microambiente y se hacen con mayor potencial de virulencia. Actúan también sobre los leucocitos, entonces producen lisis leucocitaria, forman poros, tienen actividad sobre plaquetas y fibroblastos, perturban la mayoría de las membranas biológicas. Entonces eso pues le complica el cuadro clínico al paciente. Fíjense, estamos hablando de todo el potencial de virulencia que tiene un microorganismo que es bien pequeñito. Están lo que conocen como leucocidinas, y por ahí está la leucocidina de Panton-Valentine, que son las que pueden dañar las membranas plasmáticas de los leucocitos polimorfonucleares. Y esto es un factor de virulencia muy importante, porque en la médula ósea empieza a producir una gran cantidad de polimorfonucleares, porque pues se entendió que hay un foco patógeno y que hay que eliminarlo, hay que fagocitarlo y complementar la respuesta inmune. Pero la bacteria empieza a producir sustancias para tratar de evitar la actividad de estos microorganismos. Puede producir toxinas como la exfoliatina O, que es una toxina epidermolítica, y entonces son esas que producen esos daños en piel, que es esa piel enrojecida, húmeda, que si uno la toca con el dedito pues se va como a separar la piel y queda pues digamos expuesta, bien enrojecida. Se observa mucho por ejemplo en los niños cuando no les hacen un buen cambio de pañal o les dejan residuos de orina y demás. En los pacientes que están adultos, que están acostados, que usan pañal, que no los atienden adecuada y prontamente. ¿Eso por qué? Pues porque produce estos microorganismos y el microorganismo produce esta toxina y empieza a producir todo este daño.
puede producir de dos características, una toxina A que es termorresistente, que es cromosómicamente producida, o la toxina B que es termolábil, adquirida mediante el intercambio de material genético mediado por plásmidos y tiene la capacidad de hidrolizar el cemento intercelular y de producir el síndrome de la piel escaldada. Entonces, esto es como, digamos, la característica de esta toxina. Bueno, espere porque me salté. Bueno, produce enterotoxinas porque recuerden que también puede afectar enterocito, a estar asociado a procesos diarreicos, producir la alteración de, digamos, toda la estructura del enterocito, desacopla las células, la absorción ya no es la adecuada y entonces pues se producen diarreas. También puede producir superantígenos termoestables y resistentes a enzima del intestino, puede producir emesis, diarreas. Generalmente está asociado al consumo de alimentos ricos en carbohidratos. El estafilococo puede crecer muy fácilmente en alimentos que tienen carbohidratos y proteínas, ¿no? Por ejemplo, y una de las proteínas donde con mayor frecuencia puede crecer fácilmente es la carne de pollo. Entonces, esos alimentos o esos, digamos, postres y tortas que tienen mucha crema y no las dejan pues al aire, no hay una cadena de frío, lo mismo la carne de pollo y demás, y entonces obviamente el estafilo empieza a crecer ahí, a multiplicarse, la persona toma su alimento, dependiendo de la dosis infecciosa, pues van a ser las manifestaciones. Algunas personas pueden consumir del mismo alimento, pero probablemente la dosis infecciosa que consuma es más baja y entonces no se produce toda la sintomatología de aquella persona que puede haber consumido el alimento, la dosis infecciosa en mayor cantidad. Produce dolor abdominal y puede actuar directamente sobre el sistema simpático. Algunas son cromosómicamente producidas y otras se adquieren por plásmidos. Están las toxinas C1, C2, C3, la D y la E, que actúan sobre los grupos de linfocitos T, activan interleuquinas 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral y desencadenan lo que se conoce como el superantígeno. Y desencadenan y producen algunas toxinas que se consideran toxinas del síndrome de choque tóxico, porque el estafilococo puede producir un choque tóxico, es como si fuera un choque anafiláctico, porque produce unas toxinas denominadas toxinas de choque tóxico tipo 1, que pueden producir fiebre, choque y afección multisistémica, erupción descamativa de la piel, activa interleuquinas, interferón y actúan como los superantígenos. Y vamos a ver una imagen. Es la interacción entre el superantígeno que produce esa cepa y las células T. Entonces los activa y hay una activación masiva de células T con una gran liberación masiva de citocinas, es lo que desencadena como una tormenta inmunológica. Y no hay una regulación de la producción de linfocitos T. Entonces empieza a producirse sin control, sin punto final. El paciente empieza obviamente a tener los signos clínicos de lo que está pasando inmunológicamente y tiene fiebre, puede tener vómito, rash eritematoso, hipotensión, daño tisular, shock, paro cardiorrespiratorio y el paciente puede morir. Aquí otra imagen para que vean ustedes cómo en un antígeno, pues la parte específica de la respuesta, que es la imagen que tienen a la izquierda, el macrófago en su receptor de TCR y empieza a hacer la activación limitada a algunos linfocitos T para pues, lo de la zona de reconocimiento específico. En la imagen de la derecha es lo que sucede con esa sustancia, ese superantígeno que produce el estafilococo aureus. Obviamente pues hay un sitio para unirse el superantígeno y empieza una activación de muchos linfocitos con distinta especificidad antigénica
y no se termina la producción de linfocitos T, porque esa es la actividad que hace el superantígeno que produce esa cepa específica. Bueno, ¿qué implicaciones clínicas tiene una infección por estafilococo? Y sobre todo, pues digámoslo en el caso específico, la gran mayoría de los estafilococos aureus. Hay dos tipos de enfermedades en los humanos que puedan ser producidas por el estafilo y que ustedes tienen que aprender a identificar. La lesión característica de la infección por estafilo son las lesiones supurativas y piógenas, y ya sabemos y entendemos por qué puede pasar esto, ¿cierto? Comienzan localizadas, porque empieza, por ejemplo, en un folículo, porque como ellas habitan ahí y empiezan a multiplicarse, y entonces hacia el exterior empieza a formarse ese punto de pus que hay que liberar, hacer una desbridación para poder eliminar esa pus. Producen lesiones a distancia, que ya sabemos también qué puede pasar, que pueden extender hasta llegar a generalizarse. Entonces, está en la epidermis, puede producir una erisipela, después puede llegar incluso hasta la fascia, y de ahí, pues si no tiene quien lo detenga, hueso, vía hematógena, y pues esa, digamos, sería una cosa bien complicada. El otro tipo de enfermedad en los humanos son las enfermedades no supurativas. Entonces, dividida en dos, supurativas y no supurativas. Las no supurativas son las que conocemos ya como intoxicación alimentaria o el síndrome de choque tóxico. Generalmente las intoxicaciones alimentarias, a no ser que sea un paciente inmunocomprometido o un niño muy pequeño o un adulto mayor, generalmente son autolimitadas. No siempre necesitan tratamientos con antibióticos, digamos, cultivo de la materia fecal para determinar la presencia del microorganismo, no. Generalmente son autolimitadas con esas excepciones que acabo de decir. Como buenos gérmenes oportunistas necesitan alguna opción para empezar a comportarse como ese, digamos, oportunista y patógeno, o sea, un daño de la piel o de las mucosas para extenderse más profundamente, entonces va alcanzando planos más profundos. También cuando hay un cuerpo extraño o enfermedades de base predisponentes, y eso ya pues tenemos claridad. Esto es lo que se llama impétigo, y fíjense cómo son esas lesiones ahí digamos, en piel. Bueno, entonces, las infecciones estafilocócicas más frecuentes son las de la piel, asociadas generalmente a folículos pilosos o a glándulas anexas, teniendo en cuenta que ese es el hábitat del microorganismo. Son localizadas, pero si no se tratan, se pueden extender. Celulitis, linfangitis, linfadenitis o una verdadera fascitis necrosante, que es similar a la del estreptococo piógenes, que es cuando describen al estreptococo como el que agrede la carne o el músculo y que se lo come. El gran problema de este tipo de infecciones es que recordemos siempre que generalmente donde vive un estafilo vive un estrepto. Y si el estafilo le hace el ambiente, pues el estrepto aprovecha también. Y no solamente ellos dos. Si las circunstancias de salud, de perfusión de oxígeno y demás del paciente lo permiten, por ejemplo, un paciente diabético y demás, pues ahí también se asocian a anaerobios, porque la cantidad de oxígeno es muy baja y además, pues estos microorganismos que son aerobios, que están proliferando, que están viviendo ahí, están disminuyendo el potencial de oxígeno de la zona y le están haciendo microambiente a anaerobios como Clostridium perfringens, que también produce pues daño de la fascia y demás. Puede diseminarse por vía hematógena a otros órganos, llegando a producir bacteremias y sepsis generalizada. En ese caso, pues el paciente ya está un poquito complicado. Las bacteremias pueden ser transitorias o definitivas, ¿sí? Generalmente la gran mayoría de las infecciones que llegan al sistema nervioso central han viajado por la vía hematógena. No todas, pero la gran mayoría. Entonces, pues ya hay una bacteremia y después de que hay una bacteremia, pues puede alcanzar sistema nervioso central. Eso depende del estado de salud, de todo el estado del paciente, porque el microorganismo lo puede hacer
Fíjense cómo puede diseminarse por vía hematógena a otros órganos, por la vía linfática o por contigüidad, porque se van dañando el tejido, va alcanzando planos más profundos y demás. El estafilococo aureus es el más patógeno, pero el estafilococo epidermidis se ha hecho emergente en pacientes hospitalizados, es el que con mayor frecuencia se aísla en enfermedades nosocomiales, sobre todo en cirugías para instalación de prótesis. Entonces, esto es lo que se ha visto en este tipo de pacientes. Aquí una cialoadenitis en un paciente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de celulitis de infección de tejidos blandos por estafilo? Traumatismos como laceraciones, quemaduras, abrasiones, fracturas abiertas, mordeduras, bien sea de animales o humanos. Por eso aconsejan hacer un lavado rápido de la zona y demás para pues liberarlo de esa carga bacteriana. Cuando uno se hace un buen lavado, lo que hace es disminuir carga bacteriana, ¿sí? Igual que cuando se lava las manos. La adicción a drogas intravenosas, sobre todo porque ellos reutilizan las jeringas y las comparten, y esto es, pues en este caso, grave, pero también porque pueden ser otras enfermedades las que vengan ahí en esa jeringuilla. Algunas enfermedades, pues situaciones con predisposición a infecciones como la diabetes, insuficiencia arterial, linfaedema, insuficiencia renal, cirrosis, neutropenia e hipogamaglobulinemia, teniendo en cuenta que todo eso vulnera las defensas, la perfusión de oxígeno, todo eso. La mastectomía radical con disección axilar y la disección de la vena safena. Todos son factores de riesgo. No quiere decir que los pacientes que sufren esa cirugía, porque yo me imagino el número de cirugías de ese tipo que hacen en un día en el país, si no se tiene el adecuado cuidado y todo el tratamiento previo y posterior a el tipo de cirugía. Pero es una realidad que está ahí y que hay que tener siempre presente. Por eso hay que ser tan acucioso en cuidar ese tipo de cirugías y demás. ¿Qué se puede observar cuando, o qué es lo que hay cuando hay una fascitis necrotizante? Los hallazgos clínicos que la sugieren. Empieza a haber un crecimiento rápido del área de infección, entonces enrojecida, hipertérmica, porque pues hay vasodilatación, tiene que llegar más células ahí, bueno, eso ya lo saben ustedes. Desarrollo de ampollas violáceas, coloración rojo-purpúrica de la piel, induración leñosa de la zona infectada, desarrollo de áreas pálidas en la zona infectada, dolor o tumefacción desproporcionada para la presentación de celulitis, y además manifestaciones sistémicas tóxicas y ya pues lo que es el síndrome séptico, que ya es una más, pues ya digamos lo máximo del tipo de lesión. Los estafilococos, ya lo vamos a ver, pueden estar asociados al síndrome de piel escaldada. Ya vimos cuáles son esas toxinas o enzimas que produce el estafilo que producen este tipo de lesiones. Intoxicación alimentaria, el shock tóxico, el impético, la foliculitis y los forúnculos. Y hay personas que son muy proclives a sufrir este tipo de infecciones, forúnculos, sobre todo en personas, digamos, con sobrepeso y obesas, por sudoración, el roce de la ropa, y sufren de este tipo de lesiones a repetición y tienen que hacerles drenado la lesión, del absceso y uso de antibióticos, y llega digamos, el compromiso a ser doloroso y demás, que la persona a veces ni se puede ni sentar, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de pero también hay pieles demasiado sensibles que, como usted dice, no toleran ni siquiera como un jean o ropa demasiado ajustada porque ya presentan foliculitis, que es muy común. Sí. A veces también sabe que cuando se afeitan o con la depilación y demás pueden quedar ahí pelitos como dentro del poro, y eso puede generar este tipo de infecciones también. Ese se puede observar. Bueno, vamos a ir mirando qué tipo de lesiones pueden ustedes, cuando las ven, asociar con la presencia de estos agentes. Entonces está el tipo de lesión. Está el impétigo ampuloso, que generalmente se puede localizar en extremidades, en tronco y en pliegues.
Van a encontrar máculas eritematosas con vesículas, que es el signo de Nikolsky positivo, que es esa piel que casi que se deshace solita y se separa sola. Y como hallazgos asociados, signos inflamatorios locales con adenopatías, o sea que ese tipo de impétigo puede encontrar ustedes adenopatías en la zona, en el paciente. Está la foliculitis, en folículos pilosos, en regiones apocrinas, con pápulas eritematosas cubiertas de una pústula central y obviamente pueden ser pruriginosas, dolorosas. El forúnculo que se puede encontrar en cara, cuello, axila, glúteos, que también son dolorosos. En algunos casos pues puede haber fiebre, malestar general. Está el antrax, que ya es, digamos, una lesión, no es el antrax producido por el Bacillus anthrax, sino el tipo de lesión que se considera, pues lo describen como antrax, que es una lesión indurada más profunda. Y también pueden producir nódulos o placas supurativas en cualquier localización. Fíjense que en pacientes inmunodeprimidos o pacientes con VIH pueden producir, y diabéticos con traumatismo y alcoholismo, pues entonces ya las lesiones se van complicando. Los forúnculos y las foliculitis se pueden localizar en axila, en ingle, en cuello, en glúteos, en el pliegue ungueal, cuando a veces se arreglan las uñas y se hacen pues el arreglo de uñas, si el instrumento con lo que lo hacen no está bien desinfectado, rompen la piel y ahí generalmente se pueden producir ese tipo de lesiones supurativas, localizadas, que se pueden volver dolorosas. A veces la gente se muerde las uñas y se muerde la piel alrededor de las uñas y eso también, recuerden que pues la mordedura también puede dejar, facilitar pues la presencia de este tipo de infecciones, o sea, en el pliegue ungueal. Hay infecciones que son incluso inflamatorias, fistulizadas, supurativas. Recuerden, la infección generalmente del estafilo es una lesión supurativa, ¿no? Con ese tipo de características. Algunas son dolorosas, con supuración al tacto y pues son, digamos que, bastante complicadas. Otro tipo de lesión son a nivel de la barba, cuando se quedan como lesiones de ese tipo supurativo, o a veces por reacciones alérgicas al uso de los elementos que se utilizan para la afeitada y demás, pues en el área de la barba, con presentación clínica como una foliculitis, porque eso es lo que sucede, y para el diagnóstico hay que hacer cultivos. Hay mastitis nodular en las mamas, con nódulo, eritema, dolor. Hay que tomar una muestra, hacer un cultivo, tanto de la mamá como del hijo. Hay mastitis con absceso, obviamente está localizada en la mama, con absceso canicular, igual, hay que tomar muestra de esa lesión y ya, bueno, pues tiene otras cosas de manejo, ya de drenaje, a algunos les dejan hasta una mecha ahí para que salga el líquido y demás, eso ya es del manejo propio del tipo de heridas. Heridas infectadas superficialmente, que es en piel y tejido subcutáneo, con eritema, dolor, calor, pus, y hay que drenar, hay que hacer cultivo. Y ya la lesión grande, que es una herida infectada hasta el hueso o a la prótesis, que está localizada en el hueso, con absceso profundo, artritis, osteomielitis, infección de prótesis, eso sí necesita drenaje y extracción de la prótesis, cambio y demás, con todas las complicaciones que trae, por ejemplo, reemplazar una prótesis de cadera, porque pues eso ya es una cosa bastante complicada. En las infecciones producidas por toxinas de Staphylococcus aureus, entonces está síndrome de la piel escaldada estafilocócica o la enfermedad de Ritter, intoxicación alimentaria y el síndrome de choque tóxico. Como tipo de lesiones, estructuras y áreas comprometidas, entonces dermatitis exfoliativa en niños, bulas diseminadas, caída de pelo y uñas, exantema y signo de Nikolsky positivo. Epidemias de comienzo brusco, náuseas, la intoxicación alimentaria, vómito, cólico, diarrea, incubación de 2 a 6 horas y a la aparición de los síntomas.
Digamos que la magnitud de los síntomas en este tipo de intoxicación alimentaria depende de la dosis infecciosa que haya ingerido el paciente. Y ya el síndrome de choque tóxico, que ya tenemos claridad de qué es lo que pasa, pues hipotensión, fiebre, exantema. El método de diagnóstico de casi todo este tipo de infecciones por toxinas del estafilococo son de tipo clínico. Y ya tenemos identificada la toxina responsable de esos síntomas, que son la exfoliativa para lo que es para la piel, enterotoxina B y enterotoxinas B y C para lo que es la intoxicación alimentaria y el síndrome de choque tóxico. De manera que si uno lo mira así, pues, ¿qué va a pensar? Tan chiquito y como puede, ¿cierto? Tiene un gran potencial de virulencia. Es un microorganismo complicado, con resistencias a los antibióticos. Mejor dicho, es un jaque del manejo del paciente. Además de eso, y creo que no se los he nombrado, puede producir coagulasa, que es la capacidad de producir coágulos, se protege con esta enzima, o sea que el estafilococo aureus es catalasa positivo, coagulasa positivo, y eso es como una prueba de virulencia, de patogenicidad que se hace en el laboratorio. Produce dos coagulasas, una libre y una que está adherida a la pared. Se pueden hacer igual, se toma una muestra de la bacteria que está creciendo en el medio sintético, se mezcla con una gota de plasma, no con suero, porque el plasma es el que tiene todos los factores de la coagulación, y se espera que se forme la presencia de la acción de la coagulasa, que es la formación de coágulos. Se puede hacer en tubo o se puede hacer en lámina. En lámina es la libre y en tubo la que está unida a la pared. Entonces, para el diagnóstico, pues obviamente lo primero es la clínica, porque quien solicita apoyo paraclínico con base en lo que encuentra en el paciente es el médico. Por eso el médico tiene que tener claridad en los signos y en los síntomas de los procesos infecciosos, en el sitio donde se está produciendo la infección, las características del proceso infeccioso, que son más o menos diferentes de acuerdo a la gente que esté asociado al proceso de infección, y eso lo van ustedes a manejar adecuadamente. El que hace diagnósticos es el médico, con la clínica, los signos y los síntomas que encuentra en el paciente. Todo lo demás es paraclínico. Entonces, la muestra se debe tomar del sitio de la lesión, tratando de evitar la contaminación con la microbiota que está en la zona, porque acordémonos que esas zonas como piel, mucosa y demás son ricas en microbiota. Puede ser frotes superficiales, pus, sangre, hemocultivo, aspirado de la tráquea, trayectos fistulosos, punción raquídea, o sea, líquido cefalorraquídeo, puntas de catéteres o cuerpos extraños. Se pueden recoger en tubos estériles, evitando aplicadores o torundas de algodón. La muestra para hemocultivo tiene su técnica para recolección de muestra, y eso lo van a hablar ustedes en laboratorio. Obviamente se hace, el médico solicita cultivo y antibiograma, y en lo posible debe informar el sitio de dónde se tomó la muestra, pues para tener más o menos una idea, y en la escogencia de los antibióticos y demás. Se realiza previamente coloración de Gram de la muestra, se siembra en medios como Agar Sangre, en algunos medios nutritivos, pues simples como el agar nutritivo, o medios que sean solamente permitan el crecimiento de este tipo de microorganismos con altas concentraciones de cloruro de sodio, que lo toleran este tipo de microorganismos, ¿sí? Agar sangre con colistina, agar sangre ácida de sodio, agar manitol, salado manitol, que son inhibidores e indicadores de la presencia del estafilococo aureus. Entonces dijimos, se colorea con Gram, se hace prueba de catalasa, ya vimos, se les hace también coagulasa, porque tenemos que ir conformando la identificación microbiológica de ya dijimos cuál era el género, estafilo. ¿Por qué? Porque coco gram positivo, catalasa positivo, pues es un estafilo. Pero ahora tenemos que identificar cuál de los estafilos es. Entonces hay que hacer pruebas de especie para identificarlo. La coagulasa
y el único que es coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus en humanos, porque por ahí hay algunos cocos gram positivos en medicina veterinaria que pueden ser coagulasa positivos. Se usa plasma de conejo, y el único coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus. Los que son coagulasa negativos pueden ser, si son provenientes de orina, se les hace prueba de novobiosina, si son resistentes, se clasifican como saprofíticus. El Staphylococcus epidermidis se clasifica por la resistencia a polimixina B con halos de inhibición menores a 0, más o menos, o a 10, entre 0 y 10 milímetros, entonces ya estamos hablando de Staphylococcus epidermidis, y también las pruebas de ureasa que se puedan hacer. Son resistentes a los betalactámicos, en la mayoría, casi en el 100% de las cepas adquiridas intrahospitalariamente. En infecciones adquiridas en la comunidad, pues todavía hay algunas cepas que son sensibles a los betalactámicos. Inactivan los anillos betalactámicos, dañan también a la actividad de las cefalosporinas, porque producen betalactamasas, producen BLEL, bueno, son bastante capaces de ser resistentes a este tipo de antibióticos. Y hay resistencia a las meticilinas, y es ese cassette de resistencia a las meticilinas, y se hace la prueba para ver frente a quién se está enfrentando, y por lo general eso es cromosómico, ahí adéntrico de su cromosoma, sin que ningún plásmido le haya dicho eso. Altera los receptores de la penicilina, y esa es la forma como hace la resistencia. Acuérdense, si no tiene un punto de unión a penicilina, un punto diana, pues hombre, ¿qué va a hacer el antibiótico? Pueden ser también resistentes a la oxacilina, tienen gran producción de betalactamasas, y sobre todo se ha observado en pruebas in vitro que en altas concentraciones de cloruro de sodio pueden producir este tipo de enzimas. Son resistentes a glucopéptidos como vancomicina y teicoplanina, y eso se tenía como una segunda opción terapéutica, generalmente que la han adquirido por transferencia conjugacional de los enterococos y el enterococo fecalis, que se ha observado mucho en personal hospitalario. Entonces, ese tipo de microorganismos son cositas serias, no es así tampoco tan facilita. Generalmente se pueden usar tetraciclina. El ideal es un antibiograma para que diga el antibiótico exacto y en la concentración mínima inhibitoria que se debe usar. Los abscesos y otras lesiones supurantes hay que hacer drenaje y tratamiento antimicrobiano. En la osteomielitis, drenaje quirúrgico, extirpación del área del hueso que está infectada, más fármacos por, digamos, intravenosos y demás. En las bacteremias, endocarditis o neumonías, el tratamiento intravenoso con penicilina resistente a betalactamasas. Ya incluso hay cefalosporinas de quinta generación para evitar acción de este tipo de enzimas, ceftarulina y demás. Lo más indicado es realizar cultivo y antibiograma de la muestra, ¿ok? Hay unas pruebas de diferenciación que se hacen en el laboratorio para que ustedes sepan. Todos pueden crecer los estafilos en agar con altas concentración de cloruro de sodio, pero hay otros cocos gram positivos que no. Pero el único que fermenta el manitol es el Staphylococcus aureus. ¿Uno cómo sabe que una bacteria fermenta un sustrato en un medio de cultivo? Pues cuando una bacteria fermenta un sustrato, como en este caso el manitol, que es un carbohidrato, pues lo que va a derivar es que el pH se disminuya porque se forman ácidos, ¿sí? Cuando hay fermentación. De manera que los medios de cultivo sintéticos tienen indicadores de pH. Indicadores de pH que son de un color para el medio ácido y de otro color para el medio básico. Fundamental es que uno mire el medio de cultivo antes de sembrar para ver qué cambios se derivan del crecimiento y de la utilización del sustrato por la bacteria. Cuando el Staphylococcus aureus crece en ese medio que se llama agar salado manitol, que tiene alta concentración de cloruro de sodio, pero también tiene manitol, entonces, como él es capaz de fermentar el manitol, va a producir ácidos, el pH se va a disminuir y el indicador que tiene ese medio, que generalmente es el rojo de fenol, toma un color amarillo, entonces el medio se pone amarillo. Cuando yo al otro día veo ese medio de color amarillo, digo, aquí hay un estafilo, porque ya vi que era coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, con colonias pequeñas, doraditas, que crecen el agar salado manitol y que además me fermenta el manitol.
¿Ve? Las colonias son doradas, el epidermis saprophyticus son blancas, son coagulasa positivo, produce DNasa, la hemólisis que tiene es beta del tipo beta, o sea, total, los otros no producen hemolicinas. El único que es resistente a la novobiosina es el saprophyticus y los otros son sensibles. En ese momento, cuando termino esto en el tercer día, yo ya, el laboratorio, el microbiólogo que esté haciendo puede hablar de género y especie. Y a ustedes le van a decir, el germen encontrado es un estafilococo aureus y le dicen coagulasa positivo. Y además se informa todo el antibiograma. ¿Listo? Entonces ahí sí ya sale cultivo y antibiograma y le orienta a ustedes. Puede ser que el tratamiento empírico que esté recibiendo el paciente sea el adecuado, coincide con el resultado del antibiograma y usted tranquilo le sigue suministrando el antibiótico. En caso contrario, que el antibiótico que usted esté suministrando, obviamente usted ya se ha dado cuenta, porque su paciente sigue con picos febriles, sigue con todas las manifestaciones clínicas, no hay remisión, no hay adherencia, nada. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos el resultado del antibiograma y usamos el antibiótico para el cual es sensible el microorganismo. ¿Listo? Bueno, crecen en casi todos los medios a 37 grados centígrados, son aeróbicos completamente o microaerofílicos. El pigmento más o menos lo empieza a formar a una temperatura entre 20 y 25 grados, con unas colonias redondas, prominentes, pero son pequeñas, brillantes. En un principio las colonias son grises, las del estafilococo aureus, pero va creciendo y formando esas colonias amarillas, doradas, y ya explicamos lo del crecimiento en concentración de cloruro de sodio 7.5, y después vamos a encontrar que los enterococos también crecen en cloruro de sodio, pero no fermentan mannitol. Resistentes a los betalactámicos, ya sabemos por qué, resistente a meticilina y oxacilina, resistente a, pues la resistencia es variable a vancomicina, y aquí se está complicando el cuadro de tratamiento. Pero hay otras pruebas que no son solamente microbiológicas, sino de biología molecular. Entonces está la Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que generalmente es un GeneSPER, es para identificar el genoma del estafilococo aureus y identificar si esa cepa es resistente a meticilina para que cambien el esquema de tratamiento. Está disponible para muestras de piel, heridas y tejidos blandos. Están las plataformas de PCR en tiempo real, que es lo que se conoce como FilmArray, para detectar 24 patógenos que pueden estar asociados a infecciones de piel, de mucosas, de secreciones genitales, bueno, todo eso. Asociadas a resistencia, hay 4 genes asociados a resistencia a antibióticos. Y esos resultados no esperan 3 días. Generalmente son en 3 horas, 4 horas, 5 horas, y usted a las 5 horas ya ha determinado pues los resultados. La plataforma MALDI-TOF, que es basado en perfil de proteínas, entonces de acuerdo a las proteínas se identifica el agente, y está el ensayo oligocromatográfico que también determina el gen que haya de esos microorganismos en la muestra. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de pruebas? Que son mayor sensibilidad y especificidad, porque ningún microorganismo tiene un material genético de otro, ¿cierto? Recortan o disminuyen, perdón, el tiempo del diagnóstico en horas. Es que entre un turno y otro ya tiene usted el resultado. Podría verse a veces, digamos, pero la microbiología hay que hacerla porque todavía las pruebas de sensibilidad son por microbiología, como ya hablamos de los antibiogramas. Entonces, y además estas pruebas pues a veces son costosas y no todas están, digamos, aprobadas para todos los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Erasmo Meos hay FilmArray para los agentes asociados a infecciones en sangre, en el sistema nervioso central, en diarreas,
del tipo bacteriano, viral, parasitológico y micológico. Entonces, es la ventaja es el tiempo y la sensibilidad y la muestra más pequeña y bueno, todo lo demás. Bueno, chicos, estos son los estafilococos. Y nos quedaría ya el examen para la próxima semana y después hablamos de streptos. Y de ahí seguimos. ¿Listo? Preguntas, dudas, Muchas inquietudes. gracias, profe. No, señora, con mucho gusto. Entonces, nos vemos mañana. ¿Listo? Mañana Listo, profe. lo mismo, hacemos el quiz primero y después hablamos de micosis superficiales, ¿ok? Listo. Bueno, Hasta mañana, que Gracias, descansen. profe. hasta mañana, profe, que Hasta descanse. mañana, lo mismo. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.